El concepto de Dios en la sociedad secular es demasiado humano. Piensan que a Dios le mueven los sentimientos antes que los principios. Hay un concepto errado de Dios al suponer que Dios debería actuar y pensar como nosotros. Les gusta la idea de un Dios que no controle sus vidas y al que siempre se le pueda hacer peticiones a conveniencia. Hoy quiero llevarte a considerar acerca de la supremacía de Dios. Y cuando hablamos de la supremacía de Dios, nos estamos refiriendo a que Él tiene el grado más alto en jerarquía, pues Él es Dios. Él no es como nosotros, Él es absolutamente superior, pues Él es el creador de todas las criaturas. Mi querido amigo, mi querido hermano, si lamentablemente las personas idólatras se hacen imágenes de madera o de piedra y las consideran como dioses, también es lamentable como cristianos hacer lo mismo. ¿Pero cómo? Pues no necesariamente con madera o con piedra, sino con el producto de nuestra imaginación al pensar que Dios es y va a actuar como uno desearía, rechazando así su autoridad y soberanía. Y Dios confronta a aquellas personas que piensan de esta manera, como cuando, por ejemplo, toman una cita bíblica por decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero vemos que siguen enemistados contra su prójimo, evidenciando así su falta de temor hacia Dios y rechazando su autoridad. E incluso desean compensar con buenas acciones su pecado para que Dios esté contento, porque según ellos, a Dios le mueven los sentimientos en vez de los principios. Imaginan que los planes que Dios ha trazado en la eternidad deben de ser como los planes de ellos mismos, que a cada rato van a estar cambiando de acuerdo a las circunstancias en las cuales ellos están y siempre para su favor. Y ese pensamiento es acerca de un Dios que no es soberano. Dios confronta también a aquellas personas que minimizan el sacrificio de Cristo Jesús, considerándolo como una mera medicina que cualquiera puede aceptar o rechazar a su antojo. También Dios confronta a aquellas personas que suponen que Dios no es omnipotente, es decir, que su poder es limitado y que Satanás bien puede desbaratar los designios divinos. Salmo capítulo 50, verso 21, Dios habla al impío de la siguiente manera: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. El impío pensaba que Dios iba a dejar pasar por alto sus pecados, pero ¿qué es lo que hizo el impío? En los versículos anteriores lo podemos ver. Él rechaza la ley de Dios, se complace en los que roban, se junta con los adúlteros y con su lengua trama mentiras, incluso calumnia a su propio hermano, y aún así se atreve a hablar de la ley de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios no es como nosotros, no es como los jueces que se dejan sobornar para que dejen casos en la impunidad. Dios es superior a todos nosotros y a Él le debemos honra, obediencia y alabanza. En los versos 22 y 23 Dios continúa diciendo de la siguiente manera: entended ahora esto los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Querido amigo, no hay otra alternativa. O creemos en un Dios absolutamente supremo, o simplemente no creemos en Dios. Un Dios al que puedes convencer de cambiar su voluntad para complacer tus caprichos no es Dios. Dios es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos. Si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se reunieran para rebelarse en contra de Dios, Dios no estaría inquieto. Tan impotente para afectar al Altísimo somos todas las criaturas que la misma Biblia dice en Salmos capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernadores
traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. La supremacía absoluta y universal de Dios la encontramos en muchos pasajes de la Biblia, entre ellos, Primera de Crónicas 29, verso 11 y 12 dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Nótese que ahí dice que Dios tiene el dominio, y no dice que Él obtendrá el dominio. Él no va a tener el control, sino que ya lo tiene y nunca lo ha perdido. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6 dice: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Es decir, que ante Él, los presidentes, los reyes, los papas, los poderosos son menos que nada. Cuando Él determina algo, no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Lo que desea su alma, eso hace. El Dios de la Escritura no es ficción, no es un falso rey, sino que verdaderamente es el Rey de reyes y Señor de señores. Él todo lo puede y no hay pensamiento humano que se le esconda. Él hace todo lo que ha determinado, cumple todo lo que ha decretado. Lo que Él quiso, Él ha hecho. La materia inanimada, las criaturas irracionales, las fuerzas impersonales de la naturaleza cumplen todo lo que Dios ha ordenado. Él es el Supremo, tienen que obedecer. El mar rojo Él lo dividió y sus aguas se levantaron como muro a derecha y a izquierda. Él ordenó que la tierra abriera su boca y los que se rebelaron contra Dios descendieron vivos al abismo. Cuando Él ordenó, el sol se detuvo. Todos sabemos que el tiempo avanza, pero Dios hizo retroceder 10 grados en la sombra del reloj del rey Acaz. Él hizo que los cuervos le llevaran comida a Elías, además de que el hierro flotara sobre el agua. La supremacía de Dios también se manifiesta en su gobierno sobre la voluntad de los hombres. Escuche con atención Éxodo 34, verso 24. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. Y a pesar de que ellos vivían rodeados de pueblos hostiles, ellos estaban seguros de que ninguno de sus enemigos aprovecharía ese momento en el que solo se encontraban mujeres y niños en sus casas para poder saquear o invadir, ya que Dios lo había prometido así, de que ningún extranjero codiciaría su tierra en esos momentos. Y esto se debe a que el Todopoderoso gobierna aún en la voluntad de los impíos. Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Todo lo que ocurre en el universo es para su propósito, por su voluntad soberana, y a esta voluntad nadie se le resiste. Y toda impiedad, injusticia, guerras causadas por los hombres están dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite. Y eso no quiere decir que lo aplauda o que esté a favor, sino que lo hace para mostrar su gloria, su supremacía en su debido tiempo. Él no está obligado a rendirnos explicaciones de lo que hace cuando no entendemos lo que sucede, pero su respuesta es su presencia misma en la vida de quienes confiamos en Él. Isaías 26:3 dice:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi querido amigo, no deberías considerarte completamente libre, con voluntad propia, para hacer lo que tú quieras. Aquellos que piensan de esta manera no saben si estarán el día de mañana. Santiago 4, 13 y 15 dice: Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De seguro, si Dios permite que hagas tal o cual cosa, sepa usted que sobre todas esas acciones, Dios te juzgará. Eclesiastés 11:9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Y el Supremo Dios ha decretado un día para juzgar a toda la humanidad, y nadie tendrá excusa, por cuanto todos hemos pecado, dice su palabra. Pero aquellos que hemos sido justificados mediante la fe en Cristo Jesús, no seremos juzgados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Mi querido amigo, esa es la única manera en que el Supremo Dios ha establecido salvación de su justo juicio. Debes de reconocer que no estás en paz con Dios y que tu pecado te llevará a una condenación, a la muerte eterna. Pero Dios aún permanece paciente para que sus escogidos procedan al arrepentimiento. Confiésale a Dios tus pecados, arrepiéntete de ellos y pídele a Él que te perdone. Él de seguro lo hará. Solo entonces podrás disfrutar de esa paz que solamente Dios puede dar, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Que Dios les continúe bendiciendo.